Investiga a figuras del poder. Cristina Fernández de Kirchner, Menem, Marta Sagún, Felipe Calderón, Hugo Chávez. Luego escribe sus biografías y por fin y demasiado a menudo debe escapar de sus garras enojadas. Una guerrera del periodismo, Olga Warnat. Olga, qué gusto verte. ¿Qué tal, Sabina? Para mí también, un placer enorme. Olga, cuando anuncié en Twitter que te iba a entrevistar, me llegaron muchas preguntas para ti. Para empezar, te leo la pregunta del tuitero Manolito. ¿Qué hace una argentina publicando las miserias de México? ¿Que en Argentina no hay miserias que publicar? Esa es una pregunta que siempre me hacen, algunas con buena intención, digamos, por curiosidad, con sana curiosidad, y otros u otras u otros con muy mala intención, otros con muy mala intención. Yo no soy mucho del lenguaje inclusivo, pero esta vez lo uso irónicamente, no porque no me guste, sino porque me cuesta armar una frase con el lenguaje inclusivo. Eh, y te digo sinceramente, yo escribí mucho sobre Argentina. Me amenazaron, tuve custodia mucho tiempo. Cuando escribí el libro durante los 90, yo investigué mucho al menemismo, eh, que gobernó 11 años y 8 meses la Argentina. Fue un periodo muy largo, un periodo en el que surgió la mayor masa de pobres de la Argentina. Después, al final del mandato de Menem, yo escribí un libro, una biografía de Menem, su gobierno y su vida privada, porque su vida privada también dio mucho que hablar. Menem fue un gran personaje para los periodistas argentinos y extranjeros. Eh, y ese libro, te lo puedo decir con toda sinceridad, vendió 250.000 ejemplares de entrada, vendió mucho más, salieron ediciones de bolsillo, es decir, fue un libro tremendamente vendido, donde yo conté muchas cosas, muchas de las que yo había investigado durante, digamos, en las revistas, en los medios donde yo trabajé. O sea que las miserias de Argentina las conozco muy bien, las investigué, no solamente las miserias de los políticos argentinos, sino también las miserias de la iglesia argentina. Sí, sí, y provocó que un arzobispo fuera destituido y encarcelado, y eso fue lo que provocó que te tuvieras que ir de Argentina. ¿Cuál de los dos libros hizo que te tuvieras que fugar de Argentina? No, yo no me fugué de Argentina, fíjate, eso es un error. No me fugué de Argentina, yo me casé con un gringo y él vivía en Estados Unidos, después vivimos en México juntos, eh, y por eso fue que me trasladé a Estados Unidos. No es que yo me fugué ni nada que se le parezca. Con él fuimos a México y en México me contacta Random House, en ese entonces Grijalbo, que sí creo que sigue siendo un sello, Grijalbo, Ariel Rosales, y me propone escribir el libro de Marta Sagún, la jefa. Así fue. Hablaremos más del libro de Marta Sagún. Ahora dice Manolito. Obviamente Manolito es un seudónimo irónico porque sus preguntas son muy directas y yo creo que son apreciables. ¿Por qué escribes, ¿por qué escribes solo de lo podrido, Olga, de lo corrupto? Y yo te lo pregunto, ¿por qué solo de lo oscuro? Porque, uy, qué pregunta esa. Esa sí es difícil de responder porque en realidad son las cosas que, eh, digamos, de lo bueno, hay mucha gente que escribe de las cosas buenas de la vida. Yo muchas veces me he propuesto escribir de lo bueno y no me sale. O sea, tener una mirada quizás más eh, positiva
sobre las cosas de la vida que la tengo, y sobre la gente buena que existe mucha, y sobre los políticos honestos que existen, aunque uno pueda creer que no, existen. Eh, pero a nadie le llama la atención y generalmente yo creo que uno tiene como periodista también que sacar afuera lo malo, digamos, para tratar, digamos, porque ¿por qué tenemos que dejarlos? Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que dejarlo? ¿Por qué tenemos que hacer cuenta que no vemos lo malo? Nosotros le pagamos el sueldo a los políticos, en el caso de los políticos. En el caso de, vamos a suponer, en el caso de la iglesia, que es lo que me tocó escribir a mí, eh, la pederastía es un tema gravísimo. Y también en el caso de la Iglesia Católica Argentina recibe subsidios del Estado Ahora, nacional. déjame preguntarte, este arzobispo, tú inicias su libro, cuando inicias la investigación, ¿sabes que es un pederasta? ¿Lo No, has eso escuchado? ¿Lo no. descubres en el transcurso de la investigación? No, yo lo descubro, el objetivo de mi libro fue contar nadie, digamos, lo que nadie había contado sobre la Iglesia Católica Argentina hasta ese momento. Se contaron por tramos, cómo fue la Iglesia en la dictadura o cómo fue. Yo quería contar todo, yo me propuse como meta, una meta que me pareció tremenda después, porque fue muy difícil de alcanzar. Yo ese libro tardé 4 años en darlo y escribirlo. Y este arzobispo me aparece cuando yo estaba investigando otra cosa que no tenía nada que ver. Yo lo que quería contar era eh, la relación de la iglesia, es decir, cómo la iglesia fue cómplice de la dictadura más atroz de la historia argentina. Ese fue mi objetivo. Ahora, Y ¿estamos en qué año? Es importante el año porque era un momento en que no se hablaba de la pederastía dentro de la iglesia, todavía no se hablaba de eso, era un tema extraordinariamente tabú, no, vetado por los medios de comunicación. ¿Qué año era? no, en Argentina sí se hablaba ya. Ya había casos que la iglesia lo ocultaba. En ese entonces, Bergoglio, el actual Papa Francisco, era cardenal primado de la Argentina, eh, y él tuvo una actitud muy pasiva frente a los casos de pederastía, muy pasiva, como la ¿Sí? tiene actualmente. Vamos a ser honestos. Es decir, de encubrimiento. De encubrimiento se nombra abstractamente pederastía, pero no se van por los casos Él concretos, se por los molestó, pederastas. él se molestó con mi libro porque el arzobispo, estamos hablando de un arzobispo, el primer arzobispo latinoamericano que es juzgado y condenado a 8 años de cárcel. Y curiosamente, ¿quién los abogados para defenderlo? La iglesia. Tengo, Olga, un mapa muy grande que tratar contigo, entonces disculpa si te interrumpo. Quiero hablar de tu libro, Reina Cristina. Este es el libro sobre Cristina Fernández de Kirchner. Es un libro francamente admirativo. Resalta entre todos tus libros como el libro de la admiración a un personaje de poder. ¿De dónde la admiración? Y te quiero preguntar si años después ¿estás de acuerdo con lo que escribiste? No, hubiera escrito un libro más distante. El tema es así. Yo a Cristina la conocí cuando militábamos, cuando yo militaba. eh, Básicamente la conocí a ella y a su marido, que fue presidente, en, en La Plata, una ciudad universitaria, a donde yo había llegado para estudiar desde mi provincia. Y ahí la conocí a Cristina. Entonces, después de todo lo que vivimos acá, nos volvimos a reencontrar cuando ella era senadora y posteriormente después cuando él gana la presidencia y me invita un día a casa de gobierno, pero me invita porque me conocían de otra época de la vida. Él me invita a tomar un café, Néstor Kirchner, que era un tipo muy afable, muy simpático,
Y era muy difícil tener un poco de distancia. ¿Por qué? Porque generalmente se te metía el haber compartido una época. El afecto, que compartías una Yo lo vi creencias ideológicas. Es un libro muy atípico. Yo muy cuando lo leí me detenía y decía: "Oh, es la misma Olga Warnat o es su hermana gemela y seudónima". no, ¿Lo no, corregirías? ¿Corregirías ese necesario, libro? porque es un libro que corresponde a una etapa de mi vida. Cristina en ese momento, cuando yo escribo el libro, fue en los inicios del kirchnerismo como movimiento, ¿no? Como tal. Eh, Ella todavía no tenía mucho poder. Estamos hablando, hace muchísimo tiempo. Hacía poco que habían asumido. El gobierno, fue el primer gobierno de Néstor Kirchner que fue un gobierno excelente. Puedo Ajá. decirte que también tenía un contexto internacional fantástico. Entonces fue un gobierno excelente, un gobierno en el que se reabrieron todas las causas de derechos humanos. Él cambió la Corte Suprema de Justicia que venía de la época menemista o de Carlos Menem, que era una corte adicta, por jueces probos, o sea que fueron elegidos por el Congreso. Fue una cosa fantástica esos primeros 4 años. Eh, los gobiernos de Cristina era muy distinta a Néstor Kirchner. Bueno, obviamente son diferentes. Ella es un animal político, es una mujer brillante, inteligente, pero su segundo gobierno, y, y quizás parte del primero también, y su personalidad, una personalidad muy fuerte, eh, muy, ¿cómo te diría? Muy terca, en algunos momentos quizás cerrada. Él era mucho más negociador, más abierto, más contemporizador. Él y se equilibraban entre los dos. Cuando él Olga, muere, Olga, disculpa que de nuevo la interrupción, porque el sujeto de la entrevista eres tú. Eres una gran narradora y siempre que te vas a ir a narrar sobre Cristina o sobre Menem o tal, nos vamos contigo. Pero a mí me interesa mucho saber más de Olga Warnat, de la biógrafa, de la escritora, de la guerrera del periodismo. Una mujer que toma tantos riesgos, este, digo, excepto Cristina Kirchner, todos tus otros biografiados no están felices con tus libros biográficos y has tenido que pagar consecuencias. Me quiero instalar en preguntarte sobre Olga Warnat. Tú fuiste montonera en la universidad. Tuviste que suspender tu educación universitaria por ser montonera e irte a la clandestinidad. Te pregunta Man Gómez Esp, ¿por qué es tan grande y tan fuerte el peronismo? Y yo te agrego, ¿y por qué ha sobrevivido más de medio siglo? ¿Por qué después de un movimiento nacido en la época de los fascismos tiene un gobierno actualmente en Argentina? ¿Qué tiene el peronismo? hay que preguntar, los extranjeros, o sea, los que no son argentinos, nunca, y hasta el día de hoy no pueden entender al peronismo. Así es. Si yo tengo que comparar, no se pueden explicar el peronismo, y menos en una entrevista, porque yo tengo también respecto del peronismo, porque yo tuve militancia dentro del peronismo. Ujú. Eh, Hoy yo me miro para atrás a aquella chica, jovencita, que desafiando todos los mandatos familiares que me querían con una placa en la puerta, recibida de abogada o con un título universitario, casada con hijos, se metió en la guerrilla peronista. Es decir, cantaba la marcha peronista. Yo miro a esa chica para atrás y digo, wow, yo cantando la marcha peronista que yo detestaba y detesto a Perón. Porque Perón, Ah, caray. y no, yo detesto a Perón. Eh, Entonces, ¿qué es? Perón para mí es un viejo jodido, fue un viejo jodido, un viejo manipulador.
un viejo, ¿qué te puedo decir? Me dejé arrastrar por la corriente, digamos, ¿no? Porque, bueno, era el líder del movimiento peronista. Yo soy evitista. A mí me encanta la figura de Eva. Eva sí me representa como mujer. Coloquemos a la Eva en aquellos tiempos, murió muy joven, pero después que murió Eva, y Perón la usó a Eva además, pero Perón creó la AAA, que fue esa banda paramilitar que salió y está la documentación, él la firmó, porque Olga, quería destruir al ala izquierda del peronismo. El peronismo tenía a la de centro, a la de derecha, de ultraderecha y a la izquierda. La izquierda Olga, éramos nosotros. vamos a hablar de Marta de Fox, de Felipe Calderón, de Hugo Chávez. Has hablado poco, en México casi no has hablado de Hugo Chávez y lo que tú llamas la revolución venezolana. Vamos a hablar de las izquierdas en el continente que están regresando al poder, pero antes vamos a un corte. Vas a ver a Marta Sagún de Fox, le propones hacer una biografía sobre ella. Yo le envié a Marta 3 libros míos. Yo creo que Marta no leyó ninguno de los 3. Olga, en México vas a ver a Marta Sagún de Fox, le propones hacer una biografía sobre ella, se pone feliz Marta Sagún. ¿Tú supones que había leído La Reina Cristina y que por eso se puso feliz, que pensó que ibas a escribir un Reina Marta? No, no. Yo le envié a Marta 3 libros míos. Le envié el libro de Menem, le envié el libro Menem Boloco, Sociedad Anónima, que fue como una sátira que yo escribí después del libro de Menem, que salió publicado en Chile y en Argentina, y le llevé el libro de la iglesia. Yo creo que Marta no leyó ninguno de los 3. Yo creo que miró la tapa del libro y dijo, lo que sé años después, me contó la gente que trabajaba con ella, que Marta dijo, es la única, yo no quiero que mi historia la cuente un periodista mexicano. Ella es la única que lo puede contar porque es la única manera que va a tener trascendencia. Entonces yo puedo, ella quería ser presidenta. Sí. Esa era su meta de máxima. Y así fue que ella aceptó que yo le hiciera las entrevistas. Ahora, te seduce con una historia también un poco desencaminada sobre Evita Perón, ¿cierto? Muy bizarra, más que kitsch, muy bizarra. Ajá. Porque bizarra en el sentido de mucha obviedad. Porque me recibe en Los Pinos la primera vez, me invita a una reunión que tenía con empresarios mexicanos, pequeños y medianos empresarios, me invita a una comida, a compartir esa comida y verla a ella cómo ella se movía en ese ambiente, que obviamente se movía muy bien. Ajá. Al finalizar me dice que íbamos a conversar. Y cuando termina la comida, ella se acerca, yo lo relato con mucho detalle, ahora en abril sale la reedición de La Jefa, la biografía de Marta Sagún, sale ahora este mes, Ajá. por Planeta, y lo relato con mucho detalle. Y digo bizarro porque Marta, ella lo pensó muy bien. Ella tenía en la cabeza a Eva Perón. Yo creo que la admiraba genuinamente de antes, pero Oh, aprovechó que era Argentina y dijo, y me hizo toda una historia de que la noche anterior me dice, ¿tú crees en el destino? Destino con Z, ¿no? Era muy graciosa. ¿Tú crees en el destino, no? Y con
sus ruidos de joyas, estaba muy enjollada y sus pestañotas. ¿Crees en el destino? Y yo le digo, bueno, no sabía qué decirle porque era muy, muy absurdo todo, ¿no? Eh, y le digo, no sé, depende, ¿no? Depende. Eh, y entonces me dice, no, porque anoche ya estábamos con Vicente en la cabaña, recuerdas que vivían en una cabaña, estábamos con Vicente en la cabaña y tú sabes cómo son los hombres que se adueñan del control remoto de las mujeres, ¿no? Y yo así como que no entendía. Y él hacía zapping y yo le digo, para Vicente, mira ese Evita. Y yo le digo, ¿cómo Evita? Sí, la película de Evita. Yo pensé que me hablaba de Madonna, porque no hacía mucho se había Ella. estrenado. Claro, No lloren por mi Argentina, la que trabaja Antonio Banderas. Le digo, la de Madonna. No, otra. Entonces le nombro la actriz. Creo que es esa, sí, una película que es buena. Voy a decirte que es buena. La actriz es muy buena, una actriz argentina que hace de Eva Perón y la vi y yo lloré y lloré y le corrían las lágrimas y empezó a llorar delante mío, se quebraba. Claro, Y era el hoy, destino. el destino, y hoy El venías destino. tú. Argentina y la va a lanzar a la presidencia. Cor- Olga, corte un año después te quiere lanzar fuera del país. ¿Qué, ¿De qué te demanda? Te lleva a juicio a ti y a la revista Proceso, te quiere correr del país y te quiere además que le pagues. Me arraiga. Te encarcelan en tu casa, No te puedes mover de México. no te puedes Eh, mover. No, y yo estaba en plena presentación del libro Crónicas Malditas, que fue el que siguió a la jefa. eh, en plena presentación viajaba a Campeche, a Oaxaca y demás, y siempre tenía tipos que me seguían arriba del avión. Un día me quisieron bajar del avión. Entonces yo le digo, no, yo no me bajo del avión si no me presentan una orden judicial, porque los pilotos del avión incluso estaban de acuerdo que yo me bajara. Y la gente se empezó a molestar, porque ya en ese entonces había cierto hartazgo de todo esto, ¿no? La gente estaba cansada de los Pero, abusos. Olga, te decían, venimos representando a la señora Marta de Fox. No, no. Entonces, todo era encubierto, era una persecución encubierta. Encubierta, no, no, encubierta no, venían del juzgado donde ella me había demandado. Y los que venían eran los que estaban en migraciones, que no tenían ningún atributo, además, para hacerlo. Cuando le pedías que te dieran la orden judicial, no tenían orden judicial. Entonces decían, no, pero usted se puede escapar. ¿Cómo me voy a escapar? Me voy a tirar en el mar Caribe, voy a salir nadando a Cuba. O sea, qué locura. Y finalmente, ¿cómo se resuelve? ¿Gana la demanda ella o la ganas tú? Yo pierdo todas las demandas en la justicia, digamos, Mexicana. ordinaria, sí. Eh, y eso llega a la Corte Suprema, que vamos junto con proceso. Y en la Corte Ajá. Suprema, pero Ganan ustedes. tiempo, ¿eh? Tuvo que pasar mucho tiempo. O sea, en la Suprema Corte de Justicia ganan ustedes. Voy a hablar sobre tu penúltimo libro. Tu penúltimo libro es el libro Felipe el Oscuro. Lo publicas en 2020 en medio de la pandemia y es el libro más leído en México del 2020. Eh, Has contado que lo tuviste que sacar hasta el 2020 porque ese sí, no pudiste publicarlo en México, recién lo acabaste. Cuéntanos de la persecución del gobierno de Felipe Calderón hacia tu persona. ¿En qué consistió? Bueno, esa sí fue una persecución complicada, dura. En un tiempo de México muy doloroso y muy duro, en donde había muertos todos los días, en donde realmente no había espacio para nada kitsch, ni nada bizarro, ni nada que se le parezca. No era una diversión. Ahí te podían matar y yo realmente pensé que, no, que podía pasarme algo. Realmente lo pensé,
porque esa historia de que los periodistas extranjeros nunca les pasa nada, que tenés como una especie de pasaporte, ¿no? Que de alguna manera te habilita a trabajar aún en tiempos complicados en México, en ese momento todo eso no existía. Fue un libro muy complejo, muy difícil, y fue una época de muchísima soledad, te puedo decir, porque realmente todo México tenía miedo, todo México estaba panicado, estaba choqueado de lo que estaba sucediendo. Ahora, Eh, pero es bien distinto, lo que tú estás diciendo es que hubo un gobierno mexicano, el gobierno de Calderón, que activamente te persiguió, te amedrentó, amenazó a tu hija, tuviste que escapar de este país. Amenazó a mi hija, amenazó a Edgar, que era mi asistente, Edgar Monroy, amenazó a mis amigos, amenazó a mis fuentes. Todo esto yo me enteré después. Contactos míos y fuentes importantes, puedo decirte que ahora que el libro salió, me dicen que recibían llamados de Los Pinos. Recibir un llamado de Los Pinos preguntando que a esa persona, te estoy diciendo fuentes muy importantes, secretarios de Estado, ministros, hoy ex ministros, que me decían, con razón me llamaban y me preguntaban de dónde te conocía. En todo esto fue instrumental, lo has contado en otras fuentes, Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Pero déjame preguntarte algo. Recibí no sabes cuántos tweets pidiéndote que aclararas si en efecto tienes los videos de García Luna, donde se reúne con un traficante por orden, dices, te citan, de su comandante en un avión privado de Toluca. Entonces la gente pregunta, ¿cuándo vas a sacar esos videos de García Luna? Mira, esos videos yo le expliqué a todos los que me preguntaron por Twitter y en todas las entrevistas que yo di con Carmen, con Julio Astilleros, con todos. Bueno, contigo, no están en mi poder, no están en mi poder. De Esos acuerdo. Dime, ¿qué se ve? ¿Qué se ve en el video? son varios videos, no es un video, son varios. Yo solamente vi completo uno, que es ese que yo relato en el libro y que lo relaté, pero hay varios videos. Esos están en Estados Unidos en estos momentos. Los tiene la justicia norteamericana. Tiene la justicia norteamericana que también ha dicho que tiene videos. Ahora, en estos videos, aclarando, se ve al secretario de Seguridad de México hablando con un famoso narcotraficante en un avión privado enviado por el presidente, el entonces presidente Felipe Calderón. ¿Esa es la circunstancia? Así es la circunstancia. Así es la circunstancia. Reclamándole por algo que no le habían cumplido. Por un pacto que habían quebrado. Olga, viviste en Venezuela varios años y entrevistaste, ¿cuántas veces a Hugo Chávez? Entrevisté a Hugo Chávez 3 veces antes de ser presidente, es decir, cuando intentó hacerle el golpe a Carlos Andrés Pérez. Él estaba preso en la cárcel de Yare, en Venezuela, y era exactamente el Hugo Chávez, quizás un poco más místico. Lo entrevisté, él estaba preso con sus compañeros, era un personaje fascinante, o sea, muy atrapante, una personalidad, es decir, un gran, ¿cómo te diría? Un gran como showman, ¿no? De la política. Eh, un hombre que te envolvía, o sea, que tenía una gran facilidad de palabra, era muy gracioso, muy simpático, muy agradable. Eh, y después lo entrevisté en un viaje que él hizo a la Argentina cuando ya era precandidato a la presidencia, y después lo entrevisté posteriormente, Ya cuando siendo él presidente. está siendo él presidente en su primer año de presidencia, en un viaje que hago a Venezuela. Y después también entrevisté a María Isabel
sí, a María Isabel, la primera, la esposa de él, no la primera, la que fue primera dama. Fui hasta su casa, entrevisté a Rosinés, una de sus hijas, conocí ese zoológico privado que tenían en Barquisimeto. Es decir, conozco mucho del chavismo, mucho. Tú eres una mujer de izquierda, no porque lo digas, sino porque se refleja en tus textos. Hay un momento en donde tú cambias, tu corazón cambia hacia Hugo Chávez. Primero hay un gran entusiasmo y hay un momento de gran decepción. ¿Recuerdas cuál es el quiebre para ti, en tu opinión, sobre Chávez? Mira, el quiebre para mí es, primero, es el quiebre de Venezuela. Hugo Chávez, primero vamos a analizar, yo creo que hay un punto importante porque quiero analizarlo con las palabras justas. Hay muchas cosas que yo le reconozco a Chávez. Hugo Chávez tuvo una gran virtud. La sociedad venezolana, Venezuela como país es un país que era tremendamente desigual y continúa siendo tremendamente desigual. Después del chavismo. Se fue al abismo, hoy es cualquier cosa, pero yo te puedo decir que fue la única persona que colocó a los pobres que vivían en los cerros, pero que siguieron viviendo en los cerros, los colocó sobre la mesa y les dijo a los señores del poder, ellos están aquí, ellos son... Vamos a un corte y hablemos de la revolución y de cómo se pueden echar a perder los gobiernos que ponen a los pobres en el discurso primero. Un corte y volvemos. Tú sabes que en México tenemos un presidente populista de izquierda con un discurso parecido al de Chávez y al de Lula. ¿De qué tenemos que estar prevenidos los ciudadanos respecto al transcurso de un gobierno de izquierda? Yo creo que los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de que ese gobierno de izquierda cumpla mínimamente con lo que prometió en la campaña. Olga, dices bien, a la izquierda, a la gente que somos de izquierda nos importa, nos emocionan los gobiernos que ponen a los pobres en el discurso primero, pero dices, algo pasó en Venezuela que a pesar de ese discurso siguen viviendo donde antes vivían. ¿Qué pasó en Venezuela? Y te pregunto, más allá de la ideología, ¿qué viste? ¿Qué presenciaste? ¿Cuál es la descomposición? El primer tiempo de Hugo Chávez, yo creo que Hugo Chávez, cuando comienza el gobierno, estaba mucho menos radicalizado que lo que fue después. Hugo Chávez se radicaliza a partir del intento de golpe en el que participa la CIA y determinados elementos de la élite económica más molesta con él, que le hacen como una encerrona y le intentan dar un golpe de Estado. A partir de eso, que él sobrevive a ese intento de golpe de Estado, que fue en el 2002, después de una larga huelga petrolera que también me tocó cubrirlo, él se radicaliza y se encierra mucho, mucho en Palacio. Y de no muy buenos personajes. Y por otra parte, la élite económica Venezuela comienza a hacer negocios con él, esto también hay que decirlo, y se enriquece y nacen los nuevos millonarios venezolanos. Mientras esos pobres que eran la meta primera y el objetivo y que amaban a Hugo Chávez, nunca salieron de los cerros. Es lo que tú llamas los revolucionarios. Los revolucionarios, los boliburgueses, le dicen en Venezuela, son
los que se así celebraban el cumpleaños de 15 y este cuento, te digo, lo cuento porque yo lo vi. A mí nadie me lo contó. Ajá. Lo cuento porque lo vi y porque me indignó muchísimo. O sea, ese doble discurso, esa hipocresía, ¿no? De, de esa gente que estaba aunada con lo peor que rodeaba a Hugo Chávez, eh, con esos generales corruptos que celebraban, por ejemplo, el cumpleaños, el cumpleaños 15 de eso, y traían todo el cotillón de Nueva York. Yo vi sus yates y vi sus mansiones, sus mansionotas. ¿Las Traían mansionotas y yates de quiénes? ¿De los revolucionarios o de Chávez? miembros del gabinete de Hugo Chávez, de ¿Y los de miembros Chávez en persona? de Chávez en persona yo nunca vi nada. Eso puedo Nunca decirte viste que nada. nunca vi nada. Yo fui a su casa, a la casa que vivía su mujer. Chávez era un personaje muy particular, porque Chávez era un tipo muy austero. O sea, era un militar. Vamos a empezar por ahí. Primero era un militar, pero además él era un tipo muy austero. Yo no puedo decir lo mismo de los hijos. Él tenía muchos problemas con sus hijos de todo tipo, pero bueno, eran sus hijos y no tenían ningún cargo en el político. Tenía muchos problemas con sus hermanos, que sí también tenían cargos políticos y fueron denunciados por corrupción. eh, y cometió muchos errores. Déjame preguntarte, Lula da Silva muy probablemente será de nuevo candidato en Brasil. A ti te cae muy bien Lula da Silva, a mí me cae muy bien Lula da Silva. Representa el regreso, yo creo, de la buena izquierda, de la izquierda que sí saca pobres de la pobreza. Lula da Silva y Dilma Rousseff es un éxito bárbaro, ¿no? Son 36 millones de gente que cambió de situación económica Déjame, en Brasil. Te quiero preguntar, a 28 nivel de 28, millones de personas, es un montón, que los un sacó, montón. Entonces mi pregunta es, los subió a la clase media. O sea, así es, eso son cifras del Banco Mundial, no es cualquier entidad. así es. Déjame preguntarte, a nivel de vibración, de emoción, de lo que tú viste, ¿cuál es la diferencia entre un líder como Chávez que empieza a errar y empieza a destruir el sueño inicial y Lula da Silva? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es la ¿Hay una diferencia? educación, hay un nivel de educativo distinto? ¿La gente que se rodea, son las esposas, la No, sexualidad? ¿Qué es? ¿Qué es? yo creo que, digamos, uno no tiene que echarle la culpa a los entornos. Esto es fundamental. Un gobernante es responsable por sí mismo. Yo creo que hay historias diferentes. Vamos a decir, por un lado, Hugo Chávez es un militar, es un hombre con formación militar. A mí, primero y principal, no me gustan los militares en el poder. No me gustan. Ujú. Los militares donde tienen que estar y los civiles en el poder. Es lo que yo creo. No por una cuestión de nada, ¿no? O sea, no me gustan. Por la formación, autoritarismo, etcétera. Chávez se enamoró del poder y pretendió quedarse eternamente en el poder. Eternamente. Aunque fue un tipo muy hábil políticamente, pero hay una gran diferencia con Lula, fíjate. Yo cubrí todos los intentos de Lula para llegar a la presidencia. Cubrí todas sus campañas. ¿Crees? Sí, Ujú, sí, ujú. exacto. A la cuarta llegó. A la cuarta llegó. Yo seguí toda su campaña, una desde el norte hasta el sur de Brasil, en autobús. Lo entrevisté. Lula es sindicalista, lo fue toda Ujú. la vida. Es un sindicalista de larga data, por lo tanto, Lula es en el fondo, como me definió una socióloga eh, brasileña, es en el fondo un conservador de la izquierda. Él siempre va a luchar para contemporizar. A él no le gusta el conflicto. Él sacó a 28 millones de pobres, pero también le dejó que los ricos ganaran dinero.
Ya, ahora te entiendo. Se corta la transmisión y entonces yo insistía en que eran 36 millones. Son 36 contando los que Dilma 28, Rousseff sacó. Sí, 28, pero no estás contando los que sacó Dilma. no. Y Dilma, Es el Partido del Trabajo. El otro día escuchaba a Lula da Silva decir, son 36, pero estaba contando los periodos donde gobernó Dilma. Tú sabes que en México tenemos un presidente populista de izquierda con un discurso parecido al de Chávez y al de Lula. Vamos, primero los pobres, vamos a ponerlos al frente del proyecto, vamos a sacarlos de la pobreza. ¿De qué tenemos los ciudadanos? Olvidémonos ahora de los líderes políticos. ¿De qué tenemos que estar prevenidos los ciudadanos respecto al transcurso de un gobierno de izquierda? yo creo que los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de que ese gobierno de izquierda cumpla mínimamente con lo que prometió en la campaña. Eso es lo que yo quiero. Y por otra parte, yo no quiero que roben, no quiero, porque, digamos, ese tipo de acciones yo espero de un gobierno liberal, de la ultraderecha o de la derecha, que están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Entonces yo no quiero que roben. ¿En Y sí, México está robando? ¿Los políticos en México están robando? yo creo que hay políticos, yo no lo sé, yo no estoy en la política mexicana en estos momentos. Yo no sé si hay políticos de Morena que estén robando, no lo puedo decir, sería una palabra muy fuerte, pero yo espero que no lo hagan, porque sería una gran decepción. Para mí sería una gran decepción, porque es dinero que podría ir a otro lado. La corrupción es un mal que impide que se avance en la educación, que se avance con los planes sociales para sacar a los pobres de la pobreza, sacarlos, no dejarlos viviendo en la pobreza con subsidio. Yo quiero que no sean más pobres. Yo quiero una cosa como hizo Lula, que de alguna manera los pasó a ser clase media. Tiene que haber un método. Yo espero eso de un gobierno de izquierda, que mínimamente mantenga esas banderas. Cuba, las dos conocemos Cuba. En Ah, Cuba nunca sucedió la clase media. Tú nunca tienes sucedió. la clase media, todo mundo se volvió pobre. Todo el mundo Es, se volvió pobre y yo creo que yo no estoy de acuerdo, no, y esto lo digo con toda sinceridad, yo no, el gobierno de Cuba no es democrático, no hay es democracia. una dictadura, es una dictadura. O sea, ¿por qué? Ser de izquierda no quiere decir que tenemos que decir que Cuba no es una dictadura, sería ridículo, ¿no? Sí, pero ¿Por qué tenemos que solapar las dictaduras de izquierda? Yo creo que las dictaduras son dictaduras, ni siquiera calificarlas, hay pero miedo a... las dictaduras son dictaduras. La primera vez Dime. que fui a Cuba, fui hace muchos años y me tocó ver prostitutas, jovencitas, Sí, caray. las jineteras, Sí. famosas. Yo me acuerdo que tuve un debate con la entonces esposa, porque después ella murió. Ella era una mujer increíble, ¿no? Que había tenido una gran actuación en la Revolución Cubana, que era la mujer de Raúl, que se me escapó el nombre ahora. Tuvimos un debate en la televisión y ella me dio toda una explicación de las jineteras y yo le digo, pero yo lo que espero de un gobierno revolucionario es que no tenga chicas vendiéndose a los turistas en las puertas de los grandes hoteles. Eso es lo que no quiero, porque eso es doloroso, ni tampoco que encierren a los homosexuales. Y la izquierda se me vino encima y dijo, pero yo soy una persona de izquierda, perdón. Pero lo vemos todo el tiempo. Rita Segato, amiga, muy amiga tuya, conocida mía, la famosa feminista, dijo que Evo Morales le gustaban las niñas, las Sí, mujeres muy jóvenes, y que eso tiene implicaciones políticas, que eso no va gratuitamente.
Cuando a un hombre le gustan las relaciones con niñas, además. ahorita nos dirás, establece un estilo de gobernar. Y bueno, la izquierda la crucificó. Yo creo que es momento en que los que somos de izquierda dejemos de solapar a los pederastas de izquierda, a los dictadores de izquierda, si queremos un buen porvenir de la izquierda. Es nuestra obligación separar las aguas. Es nuestra obligación señalar los abusos de poder, señalar los errores, porque, digamos, al fin de cuentas, un presidente, cualquiera de ellos, o un líder político de la izquierda, cometen errores. O sea, hay parte del Partido de los Trabajadores de Lula, dirigentes, que están presos por corruptos. Están presos. Lula era inocente. A Lula le armaron un lawfare o una conspiración judicial económica, con la élite económica para tumbarlo y mandarlo a la cárcel y que no participe en las elecciones, y a Dilma le dieron un golpe de Estado. Pero cometen errores estando en el poder, porque al estar en el poder, uno, quieras o no, se alejan un poco del contacto de cuando estaban en la base, cuando estaban en la calle. No es lo Yo mismo. diría, Olga, pero uno de los errores máximos que se pueden cometer es convertirse en un dictador. Pero se nos acaba el tiempo y yo quiero hacerte tres preguntas más. ¿Qué me dolió? ¿Qué me dolió? ¿Qué me dolió? Salgado Macedonio me dolió. Y lo digo porque como feminista sería una traición a mí misma. Yo no puedo decirme feminista si yo no condeno eso. Así es, así es. Voy a resumir cientos de preguntas para ti de Twitter en dos. ¿Vas a escribir de Andrés Manuel López Obrador una biografía? ¿Y cómo se llamará? ¿El rey Andrés Manuel o Andrés Manuel el Oscuro? No está pensada una biografía de López Obrador. Es otro libro el que está en mente. Por eso mejor lo dejamos así por cábala, y es un libro fuerte que también tiene que ver con el poder, y no quiero decir más quién. ¿Pero es sobre México? Sí, claro, claro. No, danos algún aviso. No, ¿No? Ok. Es un libro Entonces, que viene de hace larga. ¿Viene desde cuándo? Después que terminé Crónicas Malditas vengo con ese libro, con esa historia. Y la he ¿y seguido. es sobre un personaje? Es sobre un personaje. ¿Una personaje o un personaje? Un. Del poder. Sí, sí. Wow. Presidente. No. Narco. No, Está bien. No, narco. Olga Warnat, muchas gracias por esta conversación. Nos vamos con el sabor de lo que es el periodismo serio, el periodismo que publica precisamente lo que los poderosos no quieren que sea publicado. Ese es el periodismo serio. Y amigos, hasta la próxima en otra conversación de largo aliento. Buenas noches.